Hola, buenas noches. Bienvenidos al último programa 2018 de Ronda de Editores. En un mes de diciembre, que siempre en la Argentina el mes de diciembre convoca a temores, a miedos, a fantasmas. Y hay conflictos más o menos previsibles, pero a partir de las denuncias que se han hecho en el caso de D'Artés, ha estallado una cantidad de denuncias y además de interpelaciones a distintas instituciones que me parece que trasciende ese mismo caso. Hoy, en el primer bloque, tengo invitadas a dos grandes periodistas y a dos grandes amigas, a Mónica Gutiérrez y a Norma Morandini, y vamos a hablar de este tema, porque a mí me parece que esto interpela también a la industria del entretenimiento, de la cual nosotros formamos parte, a la política, se ha transformado en un tema político y también a la justicia. Así que ya están presentadas las dos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, Clara. Mónica, vos escribiste una nota en Infobae muy interesante que habla que esto es un punto de inflexión. ¿A qué te referís concretamente? Me refiero a que cuando hicieron la presentación las actrices, el caso de D'Artés podría marcarse como un caso testigo, pero la presentación, el video de la denuncia estuvo precedida de un comunicado, y ese comunicado fue un trabajo que se hizo en asambleas y que es producto de una reflexión y de una reflexión muy profunda, y que en unos pocos párrafos denuncia una cantidad de situaciones e interpela, como vos bien dijiste, a la industria del espectáculo en tanto y en cuanto puede tener contenidos que de alguna manera consolidan los peores estereotipos de ataque al género, y por otro lado también al Estado y a la justicia y a la sociedad toda. Entonces, cuando yo digo es un punto de inflexión, digo, este episodio, comunicado de las actrices, más ese testimonio tan fuerte, tan desgarrador, que puso a todo el mundo en conmoción, está visualizando, está haciendo explícito un cambio muy fuerte de paradigmas en la cultura. Yo creo que estamos asistiendo a un muy fuerte cambio cultural. Los cambios culturales se dan muy lentamente, los procesos de cambio cultural en general son muy lentos, pero en este tiempo, muy especialmente desde un par de años a esta parte, disponemos de herramientas y de plataformas que aceleran todos los procesos de comunicación. Y esa aceleración hace que los estados de conciencia que antes se adquirían en décadas, en siglos, ahora en pocos días, en semanas, explotan, se viralizan, toman estado global. Y me parece que yo celebro este estado de conciencia que de alguna manera se impuso por demanda de las chicas más jóvenes, por eso hablamos hoy de la revolución de las mujeres, que nos pide como sociedad que miremos lo que sí, lo que no puede ir más, las conductas que son aberrantes, que son apremiantes y que convierten al cuerpo de la mujer en un lugar de disputa. Estamos ante un hecho político. Este episodio transformó una tragedia íntima, lo puso en el plano de lo político, y a partir de ahí empiezan a saltar un montón de situaciones que en principio van a la industria del espectáculo y después van a la política, porque son lugares de máxima visibilidad. Claro. Pero acoso, abuso, y después, en un segundo, una última instancia, violación, se dan en todos los niveles. Bueno, de hecho, hoy la hija del ex ministro Filmus señala un caso de abuso de un médico en la escuela Hort. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pero a ver, se empiezan a copiarse una cantidad de casos, muchos de los cuales tienen su denuncia judicial. O sea, sí es probable que aparezcan otras denuncias que son más livianas. Atención, yo no le cerraría en este momento desde los medios la boca a las mujeres, porque las mujeres hemos estado, y lo digo, me pongo en el colectivo, calladas mucho tiempo en relación a temas muy penosos. Y mientras nosotros hablamos acá, hay cientos de nenitas que están siendo abusadas en su propia casa, en su lugar de colegio, pero básicamente en el ámbito intrafamiliar. 8 de cada 10 embarazos de menores de 14 años, hoy hay una nota fabulosa en La Nación, son producidas por situaciones de abuso y de abuso intrafamiliar. Entonces, no vamos a cerrarle la boca a las mujeres ahora con esto de que, qué sé yo estoy escuchando discursos tremendos en ese sentido, porque el abusador, ¿qué es lo que le dice el abusador
a su víctima, no lo cuentes, la amenaza con que no hable. Es lo primero. Ahora vamos a ver qué cosas te están asombrando de lo que estamos escuchando. Norma. Sí, continuando en lo que dice Mónica, y yo voy a insistir en algo que he contado varias veces, pero que me parece muy gráfico para poder entender de qué estamos hablando. En el juicio de las juntas, una muchacha que había testimoniado frente a los jueces, había contado las torturas que había padecido, cuando termina, pasa al lado mío y me dice, olvidé contar que me violaron. Qué olvido. Sí. A partir de ahí yo hice un trabajo especial con las mujeres sobrevivientes y aprendí varias cosas. Primero, que el silencio no siempre es vergüenza. Algunas veces el silencio también puede ser amor, puede ser protección, que era lo que hacían las muchachas que no contaban la dificultad que tenían de hablar de esta humillación brutal que significa ser vejada en una situación de poder máximo, que es aquel que toma a la mujer como una esclava sexual, que era lo que pasaba en los campos de detención. Entonces, parto de ese violación o abuso, sí, es un ejercicio del poder. Es un ejercicio de poder. Del poder dominante. Exactamente. Por eso a mí me interesa, siguiendo lo que decía Mónica, ponerlo en términos de poder. Estamos hablando de poder. Y en una democracia que ya tiene 35 años, donde las leyes legitiman la igualdad, donde tenemos generaciones nacidas y educadas en libertad, creo que es maravilloso lo que ha pasado con esta expresión juvenil de una denuncia, pero que ha sido una forma, primero ese comunicado, que es un comunicado que no es agresivo, que empezamos a ver otra forma de decir. Pocos han leído, que pocos han leído porque se han quedado con el testimonio. Y es pristina, y es una boca, es darle voz a las mujeres que efectivamente, como dice Mónica, hemos estado silenciadas, es decir, desde siempre, porque las mujeres, mi generación, tuvo que gritar para ser escuchada. Hoy nos ganas, tenemos, hasta el mercado nos ha legitimado. Entonces, a mí me gusta más ponerlo en términos de la democracia. La democracia produce estos fenómenos y sobre todo algo con lo que empezaste el programa. Estamos habituados a mirar nada más que lo que pasa en el poder y nos descuidamos toda la riqueza de fenómenos y procesos que se dan en la sociedad, a la que reducimos habitualmente al número de la encuesta. Y nos amenazamos con el futuro como si tuviéramos, es decir, si supiéramos qué va a pasar mañana, cuando es tal vez la actitud más soberbia de no reconocer lo inesperado, lo rico que es la vida cuando tiene este impulso, cuando es la libertad la que va dinamizando los procesos. Y la democracia es orgánica, la democracia cambia con el tiempo, y estas chicas, es decir, tenemos que hablar de los males y ver cómo evitamos hablar de los malos para ir creando un debate en el que podamos enfocar todo lo que tiene este tema. Mónica, vos dices que hay cosas que estás escuchando en medios que te preocupan y te asustan. Mirá, ¿a qué te referís concretamente? Hay dos o tres cosas que creo que tenemos que tener en cuenta. Una, que se está hablando del poder, en tal caso de un sexo por sobre otro, o del que dispone poder por el que es más vulnerable. Pero estamos hablando de derechos humanos, y el primer derecho humano es poder disponer de la propia libertad individual y del propio cuerpo. Por eso me parece que de eso se trata. Y no es una guerra entre varones y mujeres, en realidad no, sino es entre aquel que quiere imponer un poder sobre el cuerpo del otro, avasallándolo. Que en general es un varón sobre una mujer hasta por una cuestión de fuerza física. Eso por un lado. Por otro lado, no es una cuestión, no podemos, yo lo que estoy viendo, que hay gente que quiere llevar esto a la grieta. A la grieta, si estás de este lado o estás del otro. Y la verdad que ha sido denunciado un senador de Cambiemos, con una denuncia X que está en la justicia. Se ha retirado de escena, ma non troppo, porque todavía no se retiró de escena de donde corresponde, que es el Senado, un senador que pertenece a la Cámpora, que dice, primero, además da una proclama donde dice que él se excluye o resigna no sé qué cosa de poder porque fue criado en un sistema machista, patriarcal, perdón. Sí. Patriarcal, donde cosas eran naturales, y después la razón
por la que se lo acusa tiene que ver con encerrar a una mujer en el baño a forzarla a que le haga sexo oral, que nada tiene que ver con una conducta patriarcal. En principio. No. Y sobre todo lo que dicen las chicas no tienen un lenguaje ni ideológico, ni agresivo, ahora, ni odioso. Hay otra Sí. cosa que quiero decir, Clara. En las últimas horas, bueno, hoy fue detenido un concejal del Frente Renovador, de Florencio Varela, y donde hay una cantidad de elementos, está detenido después de 11 allanamientos. Secretario general de un gremio. Secretario general de un gremio por inducir a menores, cooptar menores e inducirlas a ejercer la prostitución, obviamente para beneficio de él. Entonces, la verdad es que de lo que estamos hablando es de la situación de la mujer y no de las solamente de las actrices, de las chicas en las oficinas, en las universidades, y ni hablar de las mujeres más pobres, más vulneradas, más encerradas en el silencio de la pobreza. Entonces, atención con esto. Y ahora, lo que me da bronca es la gente que está en los medios diciendo, ay no, que no hablen más, que no hablen más, que no... Es el momento de hablar. Este es un país que está muy captado por la grieta, diciendo lo que vos decís y por la idea de las conspiraciones. Yo este fin de semana, yendo al supermercado, se me acercaba mucha gente y uno me dice, Clara, esto lo inventó Durán Barba para que no se hable de economía. Le digo, mire, no. Después otro dentro del supermercado, me dice, todas estas actrices son cristinistas. Esto es contra Macri. Es decir, ¿cómo nos cuesta en este discurso de la grieta enfocarnos en el tema, más allá de la política? Pero lo que pasa con este y te digo caso que hay gente es que con cierto nivel de educación. Esta expresión de las actrices, si hay algo que nos muestra, es la trascendencia de la grieta. Encontrás chicas que en ningún momento pero la gente lo interpreta. Claro, pero bueno, la función de los medios, nuestra función, los que tenemos responsabilidad de micrófono, tenemos que contribuir para que no quedemos en la anécdota y seamos capaces de reflexionar sobre esto que nos está pasando. Lo que yo siento en relación a esto que vos decís es lo siguiente: estamos en época de la posverdad, el tribalismo. Uno trata de confirmar con lo que escuche, con la información, lo que cree, es el sesgo de la época, es la marca epocal, tratar de adherirme a una tribu o a la otra. Y la realidad es que este tema desconcierta porque rompe esa ecuación. Y yo siento que hay mucha gente desconcertada y sobre todo hay muchos varones desconcertados, ojo, de buena fe algunos, que dicen, ¿dónde me paro ahora para relacionarme con una mujer? ¿Dónde me paro para establecer un vínculo? Sí, claro. Y la verdad es que la única respuesta que uno tiene en este momento es pararse en una frase muy sencilla, que es no, el valor del no. El valor del decir, y por eso digo ampliación de conciencia, las mujeres y sobre todo las chicas, las nenas, las jovencitas y las mujeres vulnerables que a lo mejor no son tan chiquitas, tienen que saber que el no tiene un valor absoluto y que educarse para decir este es mi límite y prepararse para eso es parte del proceso de la defensa de los propios derechos. A mí me gustaría, esto se ha transformado en un tema político, porque de hecho el presidente está impulsando una ley de género, pero Norma, ¿qué le pasa a la política? Porque el tema de la ley sobre violadores estuvo en la Cámara de Diputados, no fue aprobada, es decir, incluso no fue aprobada por algunos sectores políticos que se dicen progresistas, porque, bueno, se decía, entre otras cosas, no había que estigmatizar, ¿viste esta palabra que se utiliza ahora? Y no fue aprobada por los que son, en principio, los representantes de la gente, como en pero diputados. Pero a la par hay otra cantidad enorme de diputadas mujeres que están haciendo un trabajo fascinante. Bueno, pero ¿qué pasó que fracasó ahí? Porque esto es un dato. Porque son las tensiones que hay, lo que está pasando y lo que demuestra este caso y las diferentes manifestaciones de lo que ustedes escuchan en la calle o se escucha en los medios, es la tensión de un proceso, es decir, de una fuerza democrática liberadora con una fuerza conservadora que se niega a perder sus privilegios. Pero la izquierda votó en contra de esa ley. Claro, pero por eso... Lo que pasa es que la ideología machista y falocrática atraviesa todos los sectores y todos los sectores políticos también. Y yo no sé exactamente qué pasó en esa ley, pero basta ver
como son liberados antes de tiempo una cantidad de gente que ha cometido delitos sexuales, sabiendo todo el mundo, los legisladores, los periodistas y los jueces, el altísimo nivel de reincidencia que han tienen vuelto los a violar y a matar en algunos casos. Que han vuelto a matar. Hay varios casos emblemáticos. Hay varios casos emblemáticos de que salen y vuelven a violar y matar, y no se han dado los instrumentos para neutralizar esto. Por eso lo importante es esto que hacemos en el sentido de la concientización, porque en la medida que este tema se convierte efectivamente como lo que es un tema político, porque como dicen bien las feministas, lo personal también es político. Además ha sacado, nadie se imaginaba en esto, yo vuelvo con esto de que usamos categorías viejas para una sociedad que ya no es vieja, que tiene fenómenos nuevos, que nos increpa, que nos desafía, que tenemos que ser capaces de no solo cambiar, sino innovar. Lo innovar es lo nuevo, y aparecen cuestiones nuevas, y en la medida que se pueda ir creando una conciencia social de que no quede solo en el expediente judicial con toda esta cultura que ya conocemos, cómo ha actuado, que protege, que... Ahora, yo lo que creo, y ahora acá cerramos en una muy pequeña reflexión de ustedes, es que esto necesita ser canalizado institucionalmente. ¿Qué es lo que digo? Es que la mujer tiene que ir a la justicia y encontrar respuestas en la justicia, y no necesariamente ir a un medio público para ser escuchada. Eso es cierto. Ese es el gran desafío, porque si no vamos a tener un montón de denuncias y no vamos a terminar de saber cuál es la verdad. Yo creo que esta movida tiene un efecto preventivo. Yo creo que, salvo aquel que esté atravesado por una enfermedad, una compulsión, va a llevar a muchos varones a pensar cuáles son los límites y la importancia del no. Vuelvo a la importancia del no. También es cierto que tiene que haber una respuesta de la justicia y del Estado. Es fundamental. Y también tiene que haber algunos mecanismos, algunas plataformas de contención, porque todavía no existe esa respuesta. Y en el mientras tanto, tiene que haber mecanismos de contención de donde pueda ir alguien a denunciar, a hablar, a hacer saber. Mecanismos como el que se están dando las actrices. Es fundamental. Me parece que eso es sumamente importante. Y Clara, antes de despedirnos, yo también quiero decir algo. Este debate y toda esta historia se da en un contexto donde muere una mujer cada 32 horas en la Argentina a manos de pareja o expareja. O sea, estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Entonces, vos me vas a decir, el acoso no es lo mismo que el abuso no es lo mismo que la violación. Ni la violación es lo mismo que el crimen de género, pero todos tienen que ver con algo, sin duda, con la disputa sobre el cuerpo de la mujer. A las dos, muchísimas gracias. Continuamos. Ustedes saben que el año que viene, según algunos cálculos, vamos a tener una elección a nivel nacional, municipal y provincial por mes. Vamos a hablar de este tema y de todo lo que tiene que ver con los problemas sociales y económicos que hoy hay en nuestro país. Ya regresamos.